Hola, yo soy Jacqueline. Y yo, Enrique. Y hoy te vamos a enseñar cómo hacer una animación stop motion con recortes y siluetas. Bueno, nosotros no. Serán nuestros estudiantes de Taller Telekids. Paso 1. Crear la idea. Primero conviene saber cómo funciona la animación. Los juguetes ópticos, como el zootropo y el taumatropo, son ideales para ello. Después hay que crear la idea con un mensaje claro. En este caso, todos debatieron y acordaron realizar un corto sobre la ecología. Yo digo algo como que un chico, una chica o lo que sea se pierde en un bosque porque o le han asustado, quería explorar o algo así. Y en el bosque puede encontrar diferentes cosas que, por ejemplo, en el vídeo que hemos visto antes, cosas que se mueven solos y eso. Y la idea es que yo cuando fui a Francia había un bosque oscuro que estaba detrás de una playa y podría pasar algo en la playa y después se va al bosque o algo así. Pero yo creo que en la playa tendría que pasar algo para que se vaya al bosque, porque tú no entras en un bosque ahí, parece. Paso 2. Redactar el guión. Los estudiantes escribieron la historia que se convirtió en un guión al agregar acciones de los personajes y diálogos. Yo que sé, que salga como una especie de periódico que ponga niña conciencia al mundo sobre el cambio climático. También puede ser, pero no es lo que escribiste. ¿Cómo qué? Como Greta Thunberg. Al principio, cuando está jugando con su hermano, digamos, podemos poner, no sé, algo simbólico en la playa, que cuando viaje al tiempo, pues como que pase otra vez por esa playa y la vea como destrozada. ¿Qué tipo de diálogo habrá ahí? Pues un diálogo como para concienciar a Greta de que tiene que hacer algo contra el cambio, ¿no? Esta es tu misión. No, Este es lo que está en tu mano. Paso 3. Escoger la técnica de animación. Podríamos hacer eso en stop motion, ¿verdad, no? Podríamos hacerlo en stop motion con dibujitos. Estudiaron a Lotte Reiniger, cineasta alemana reconocida por sus animaciones con siluetas, y a Michel Ocelot, un director francés que también utiliza esta técnica en sus películas. Así se inspiraron para dibujar los primeros esbozos de los personajes, que serían una niña, su hermano y una viajera del tiempo. Paso 4. Diseñar el storyboard. Dibujaron cada una de las escenas que tenían que animar. En algunas se tomaría en cuenta el ambiente, formando un plano general, y en otras solo los personajes, con planos medios. Paso 5. Grabar la voz en off. Dámela. ¡Te toca! Oh, la has dado muy fuerte. Anda, búscala. Paso 6. Preproducción. Mientras unos recortaban elementos en cartulina y en goma eva, otros lo hacían con imágenes de revistas y las mejoraban con color. También diseñaron los personajes principales, dibujando una y otra vez. Algunas ambientaciones necesitaron de un trabajo con perspectivas y sombras. Hay que pensar bien el diseño cuando se trabaja con siluetas, porque los personajes no tienen rostro, por lo tanto, no muestran sus expresiones. Utilizaron otros materiales como el papel crepé y los rotuladores para dar vida a cada elemento. Durante el proceso fueron llegando nuevas ideas que dieron más realismo a la animación. Yo había pensado que como hay vacas, pues podemos poner en el desierto los cráneos estos de vacas que se encuentran. Muy bien pensado. Trabajaron con detalle el vestuario de la viajera del tiempo, utilizando papel plata. Usar solo un lápiz parece poco, pero no lo es cuando se aporta creatividad. Estoy pintando con el lápiz aquí y después, por así decirlo, estoy pasando la mano por encima para que se me manchen los dedos y después estoy manchando. Paso 7. En la animación stop motion, la cámara debe estar fija. Si no, verás algo como esto. Parece que todo se moviera, y no es lo que queremos. Lo mejor es mantener la cámara sobre un trípode o base que no se mueva. También debes fijar el fondo del escenario y solo mover los personajes o elementos antes de hacer cada foto. Si trabajan la misma escena entre varios, cada persona debe encargarse de mover un solo elemento. Así tendrán más control de todo. Vamos a hacer la escena 1 de la playa normal, en la que el hermano y Greta se están pasando la pelota. ¿Qué cambio vas a hacer? La coleta. ¿Tú?
Voy a mover los paros más lentos y las olas pues cada más fotografía. Así se ve el resultado si hacemos una foto cada vez que movemos poco a poco las partes del cuerpo del personaje o los elementos de la escena. Es necesaria una buena iluminación, que no varíe durante la toma de fotos, y revísalas en la cámara y en el ordenador, antes de dar por terminado el trabajo. En esta escena de la contaminación de la playa, no fue tan sencillo situar la basura de la forma adecuada, a pesar de que parecía fácil. En la escena del bosque, ellas lograron animar varios elementos de distintos tamaños en un mismo fondo, y en la escena del campo, los chicos tuvieron que construir muy bien su transformación en un desierto. Por fin, todo listo para la edición. Después de volcar las fotos en el ordenador, utilizaron un software gratuito para montar la historia con música y efectos. Probaron distintas duraciones de los fotogramas para que coincidiera con la voz en off. ¡Haz muchas fotos! Una misión para ella necesitó más de 1200 fotografías realizadas por los estudiantes de Taller Telekids. ¡Anímate a realizar stop motion con recortes y siluetas! Con un poquito de paciencia y creatividad lo lograrás. Así lo podrás enviar a festivales de cine ¡Como Animarte! ¡Saludos desde Sevilla, España! ¡Dámela, dámela! ¡Te toca! ¡Oh, la has dado muy fuerte! Anda, búscala. Ve tú que la has tirado, miedosa. Yo no soy miedosa. Ahora verás. ¡Oh, qué oscuro! No, tengo que encontrar la pelota. Tienes valor para entrar en este bosque. Pero, ¿quién eres? No me hagas daño. Tranquila, soy una viajera del tiempo. Necesito ayuda. Mi mundo se está acabando. ¿Qué pasa? Me estás asustando. Vengo a enseñarte lo que es el miedo de verdad. ¿Dónde estamos? ¿De verdad viajas en el tiempo? Mira, la playa donde jugabas. Así es ahora. Es mi playa, pero solo hay plástico y basura. ¿Dónde está el agua? ¿Quieres ver la ciudad? Casi no se puede respirar. Los humanos, en vez de enfrentarse al cambio climático, prefirieron pensar que no existía. ¿Y los animales? Estarán mejor en el campo, ¿no? Esto está bien. Me esperaba algo terrorífico. Mira el campo antes y después. Tenía que encontrar a alguien que me pudiera ayudar. ¿Y qué quieres que haga? Conciencia al resto del mundo. Esa es tu misión. Lo intentaré. Ya no tengo miedo. Gracias por todo. No te decepcionaré, ni a ti ni a la humanidad. Por cierto, yo soy Kira. ¿Y tú? Greta. Me llamo Greta.